Entonces, como decíamos, ya habíamos hablado de que pues estos que pseudomaestros son egoístas, sus palabras son huecas, llevan división y desorden y básicamente son caóticos donde quiera que van. Y pues lo que están diciendo es que pues están esparciendo esas cosas donde quiera que se mueven. Y lo que hace Judá es, pues da otras dos historias rápidas donde habla de nuevo de este popular libro que no era considerado de las escrituras, que es Primera de Enoc. Y aparte, que es algo que me llama la atención, es que cita incluso a los apóstoles que eran Juan, Pedro, Pablo, donde dicen en sus cartas que hemos estado leyendo a lo largo de este último año, pues que iban a surgir, o sea, mismo Jesús dice que van a venir algunos maestros que de plano van a pervertir completamente sus enseñanzas. Y lo que quiere y lo que está animando Judá es, tenemos que resolverlo. Tenemos que abordar, tenemos que ponernos manos a la obra para defender la verdadera fe en Dios y en Jesús. Uh-huh. Y me decías que te gustó porque ver cuando estamos hablando de división, de destrucción, de crear caos, quiero que me platiques, de acuerdo a lo que hemos platicado y lo que hemos discutido, ¿cuál es la forma en la que podemos resolver esta división? Bueno, pues Judá habló previamente sobre cómo este comportamiento de los falsos maestros pues se estaba llevando a división, a desorden, que pues es destrucción, la destrucción de los seres humanos, ¿no? Y me gusta que Judá también, pues para concluir, no solamente les dice como todo lo que está mal, sino que justamente les dice y hay que hacer algo al respecto, ¿no? Que pues es construir, y habla sobre la metáfora sobre construir, ¿no? De una construcción. Exacto. Si te acuerdas y lo leíste, ¿a qué se dedicaba el papá de Judá? ¿El papá de Judá? ¿Y de Jesús? Pues el papá de Judá era el mismo que el papá de Santiago y de Jesús, que era José, carpintero. ¿Y qué hacía un carpintero? Pues en ese entonces construía casas. Así era es. como un constructor, pues sí. Entonces dime, era un tema que él conocía perfectamente. Exacto. Bien, cómo se hacía una casa. Exacto. Platícame cuáles son esas formas en las que podemos construir en lugar de destruir. Pues mira, habla como sobre 3 etapas de la construcción, que es primero los cimientos y los compara con el evangelio, ¿no? Con las buenas nuevas que son pues sobre la resurrección de Jesús, ¿no? Exacto. Y luego la segunda etapa es sobre la construcción, ahora sí, pues ahora sí que poner los ladrillitos, darle forma y estructura a las cosas, que pues es con dedicación y entrega y a través de la obediencia. Y la última etapa, que pues yo creo que es de las más importantes también, es el mantenimiento, que no es nada más construirla y ya, es mantenerla también. Y pues lo habla como sobre ayudarse mutuamente. Y ahí me gusta porque no es, o sea, el mantener las cosas no es algo que se hace solo, no es algo que se hace con división, porque para podernos ayudar mutuamente se necesita unión en vez de división. Exacto. Me gustaría profundizar en esas 3 cosas porque pues es como una fórmula para el día de hoy, donde lo que vemos completamente es la destrucción de lo tradicional, que no necesariamente significa que sea malo. O sea, el hecho de que un niño tienda a jugar a que se pelea con su hermano, pues no significa, tú eres psicopedagoga, estás estudiando para ser psicopedagoga, tú sabes los beneficios que tiene eso para un niño en su etapa de desarrollo temprano. Entonces, pero no, al día de hoy están destruyendo eso. No. Tiene que estar callado, tiene que obedecerme y tiene que tratar con cuidado a su hermano. Y dices, ¿estás seguro que lo tradicional está mal?
o puede ser que sí haya algo de beneficio en eso. ¿Cómo vamos entonces a resolver o a empezar a abordar esa destrucción que está pasando al día de hoy? O sea, ya están destruyendo hasta la biología. Están destruyendo hasta aquellas cosas que siempre valoramos y aquellos aspectos y rasgos que valorábamos de cada sexo, tanto de la mujer como del hombre, o incluso de los abuelos. Ya no hay respeto por aquellas sabiduría antigua que tenían los abuelos, los papás. Ya ahorita los tachan como algo malo. Exacto, o como algo que ya no está actualizado, antiguo. Tal cual, es lo que veíamos la semana, creo que fue hace 2 semanas, ¿no? Que estuvo Deira. Comentaba Deira sobre cómo es que pues, se viene ahorita destruyendo esa honra a los ancianos. Ya no se respeta la experiencia, pensamos que simplemente no tienen nada que aportarnos. Nada de valor. Entonces estamos destruyendo el honor que Dios les da, porque tal cual en Proverbios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y van a ser como adornos a tu cuello y te van a ayudar, te van a hacer bien. Y es un mandamiento también, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cómo resolvemos esa destrucción? Pues tal cual como lo dices, con un cimiento. ¿Y por qué crees tú que el evangelio o estas buenas noticias de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús, su hermano, es la base? ¿Por qué crees que esa es la base de todo? ¿Por qué crees que para Judá la vida de Jesús y su resurrección es lo que nos va a cimentar en nuestra fe? Pues porque básicamente Jesús vino a mostrar la manera en la que se debería de vivir. O sea, como con su ejemplo. ¿Y qué más? ¿Qué más enseña Jesús a través de tu resurrección? ¿Se te ocurre alguna conclusión que pudiéramos sacar de que si alguien que murió y vivió bien resucitó, ¿eso qué nos dice a nosotros? Pues que también puede suceder. Exacto. Que hay una esperanza. Que hay una esperanza en que incluso aunque nos lastimen, aunque nos destruyan este cuerpo, porque tristemente, pues todos los apóstoles, o sea, aquellos que vieron a Jesús, murieron. Se convirtieron en mártires, que son aquellos que mataron por predicar sobre esta buena noticia. El evangelio y esta buena noticia es lo que nos va a motivar a seguir adelante. Lo que nos va a motivar a seguir adelante y a aguantar el sufrimiento y aguantar todo lo que nos digan y todas las críticas, e incluso, pues sí, o sea, si llegan incluso a lastimarnos físicamente. La única forma en la que podemos aguantar es si confiamos en que si Jesús lo vivió y resucitó, también nosotros vamos a hacerlo. Y ahora con el tema de la construcción, me comentabas que teníamos que dedicarnos al amor, a orar. Entregarnos a los demás. Y esto se va a ver a través de la obediencia. Entonces, pues básicamente y si te lo imaginas en la construcción, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿El cimiento o la construcción? La construcción. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa si la construcción no está respaldada por un buen cimiento? Se cae. ¿Y qué es lo que más va a verse destruido? La construcción. Exacto. Y es lo que está diciendo Judá cuando dice, nada más vean cómo está la construcción que llevan de su vida. Y es lo que más se ve. Exacto. Entonces, dice, y eso te dice que hay malos cimientos. Y por eso es que dice, tenemos que ver, de tangibilizar y hacer obediencia a lo que decimos que creemos, que es en Jesús. ¿Tú cuál crees que sean algunos ejemplos al día de hoy en los que podemos mostrar, o en donde se puede mostrar esa construcción que esté bien cimentada?
pues en cómo llevas tu vida, ¿no? En tus relaciones, cómo tratas a los demás, cómo te llevas con tus hermanos, con tus papás, con la familia, etcétera. ¿Crees que también el tema de cómo llevas tu físico hable de ti? Claro. ¿Cuál crees que sea una forma en la que tu físico, tu cuerpo, tu corporalidad, me gusta esa palabra, tu corporalidad, honre a Dios? Sabiendo que Él te lo dio, tu cuerpo, y valorándolo, cuidándolo, pues preocupándote por tu salud, tanto física como interna. ¿Tú cómo le das mantenimiento a tu cuerpo? Pues haciendo ejercicio, o sea, sabiendo que para mantenerlo bien necesito mantenerlo activo y en un futuro pues eso se va a ver reflejado también. O sea, no es nada más preocuparse por ahorita, sino saber que también va a tener repercusiones después. Exacto. ¿Y qué va a pasar cuando vengan tormentas? Como dice Jesús, cuando vengan tormentas, cuando venga la lluvia, cuando vengan huracanes, aquello que está bien cimentado y está bien construido, ¿qué va a pasar? Se mantiene firme. Exacto. Y aquello que no, se cae. Se destruye. Y se ve grande su ruina, como dice. Y por último, la parte del mantenimiento. Dice que es ayudándonos mutuamente a permanecer fieles. ¿Qué quiere decir? Que el mantenimiento se va a ver cuando tú motivas a otros. Y pregunta, Becky, y creo que tú me platiques, o sea, ¿se te ocurre alguna vez que has tenido que motivar a alguien? Sí, pues, o sea, eso se ve, yo creo, en las amistades y es cuando más se fortalecen. Yo te puedo preguntar, tú hiciste una muy buena amiga este año, cumplió años hace poco. Uh-huh. ¿Tú crees que de alguna forma tú tuviste que ver con el motivarla a que mantuviera firme su fe? Pues por lo que he platicado con ella, creo que sí, y creo que incluso fuimos los dos, tú y yo, porque, pues como dice aquí, ¿no? Ayudándonos mutuamente a mantenernos firmes, pues una de las maneras es manteniendo bien nuestras relaciones, ¿no? Nuestras relaciones de familia, nuestras relaciones entre hermanos, y pues lo que ella me platicaba es que el ver cómo tú y yo llevábamos nuestra relación, cómo llevábamos nuestra vida, pues también a ella le hizo, pues la motivó a querer también mantener una buena relación con su hermano. Wow. De nuevo, tenemos que pensar cómo es que nuestra vida y nuestra construcción y nuestros cimientos impactan a los demás. Entonces, no podemos llevárnoslo como mucha gente cree y tristemente pues tiene verdades a medias, que es que tal cual Dios dice que no debemos de exaltar una cosa sobre otra, lo espiritual sobre lo físico o así, pero dice que tenemos que ser una sola persona y mantener todo completo, porque Él nos dio nuestro cuerpo, Él nos dio nuestra alma, Él nos dio nuestro espíritu y tenemos que mantenerlo todo bien, no solamente una cosa o solamente otra, sino todo, y en conjunto nosotros somos un solo ser. No estamos divididos en partes. Tal cual. Uh-huh. Y tan sencillo, o sea, si nuestro cuerpo no fuera importante, dudo mucho que Jesús hubiera venido. Exactamente. Uh-huh. En un cuerpo, o sea, él pudo haber venido en forma de espíritu y haber dicho, es que esta es la forma correcta en la que Dios imaginó las cosas, pero no, vino en cuerpo. Y cuando resucitó de una forma espiritual. No, también en cuerpo. Exacto. Y Pablo, cuando les escribe a los de Tesalonicenses, les dice que nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos diseñó y nos tenía en mente con un cuerpo. Y nuestro cuerpo manifiesta lo que hay en nuestra alma. Y nuestra alma no puede vivir si no tiene un espíritu que la esté avivando, que es el Espíritu de Dios. Entonces, somos una unidad entera. Y es por eso que tenemos que preocuparnos por darle ese mantenimiento, no solamente a nuestro
cuerpo, pero también al cuerpo de Dios que dice Pablo que es ¿quién? La iglesia. Exacto, exactamente. Y la forma en la que hacer es animándonos, motivándonos. Si vemos que alguien está pasando mal, pues preguntando qué podemos hacer por ella, ¿no? Y creo yo que es una oportunidad que tenemos y que se ha perdido mucho. En la universidad, ¿cómo describen a un cristiano? Hipócrita, prejuicioso. Cristiano significa un Jesús pequeño. Tal cual, la palabra cristiano es una forma disminutiva de decir Cristo. Entonces, cuando dicen, como por ejemplo, cuando dicen marciano, es que viene de Marte. Chiquito. Ah, ya. Y entonces un cristiano supone que deberíamos de ser Jesús chiquito, Jesuses chiquitos. ¿Y cómo están describiendo a los Jesuses chiquitos? Hipócritas, prejuiciosos. Homofóbicos, que se la pasan criticando. Juzgando. Cuando Jesús era completamente lo opuesto. Jesús recibía a los que exiliaban. Uh-huh. Jesús hablaba con aquellas personas que eran vistas mal socialmente. Jesús comía con aquellas personas que eran culpables de pecado y lo juzgaban. Entonces, nosotros deberíamos de ser, como lo comentaron una vez, si Jesús fue la persona más compasiva del mundo, entonces nosotros debemos aspirar a ser las personas más compasivas del mundo. Y vivimos en un mundo donde es necesario la compasión. Donde hace mucha falta. Pregunta, en el tema de psicopedagogía, ¿por qué te llamó la atención estudiar psicopedagogía y no solamente educación? Ahorita que ya llevas más de la mitad de la carrera, Uh-huh. ¿cuál crees que es la razón por la que van tan de la mano? Porque la educación habla como un poco más de la parte de cómo está organizada la parte académica, Okay. de la enseñanza, y pues me gustó combinarla con psicopedagogía porque esta parte te invita o te da más herramientas para conocer el contexto de la persona a la que le estás enseñando, que es necesaria también la parte emocional, la parte psicológica de la persona para que pueda tener un buen aprendizaje, y también pues que es importante, te digo, conocer el contexto, saber cómo está su vida para saber de qué maneras enseñarles y qué hace falta para que puedan aprender mejor. ¿Tú crees que el día de hoy nos preocupamos por lo que sienten las personas? No. ¿Cómo te das cuenta de eso? Bueno, está curioso porque se trata de, o sea, hay ideologías que te hacen ver como que sí nos preocupamos por cómo está internamente, pero si te fijas, esas ideologías te hablan de que te preocupes de cómo estás tú internamente, de cómo estás tú psicológicamente, cómo están tus emociones, pero ¿cuántas personas realmente se preocupan también por las de los demás? También por cuidar pues las emociones de los demás, por cuidar el corazón de los demás. Eso no lo tocan tanto las nuevas corrientes filosóficas. Y digo, llama la atención porque supone que vivimos como que en una de las sociedades más que más han progresado o que más han hecho a un lado los estigmas prejuiciosos de antes o así, pero el medicamento más vendido del mundo siguen siendo los ansiolíticos. Y la depresión ha aumentado a niveles exponenciales. Y la ansiedad también. Entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico como futura psicopedagoga de la sociedad actual? O sea, si realmente estamos valorando los sentimientos, o cuál es la razón por la que, si valoramos los sentimientos, pues la gente está teniendo que tomarse pastillas para poder estar tranquila consigo misma. Pues yo creo eso, o sea, te están mostrando la cara de que valoramos los sentimientos, pero como dije, o sea, estamos enseñando a valorar tus sentimientos, pero ¿quién está valorando los sentimientos de la otra persona? Al contrario, o sea, los están devaluando.
los sentimientos de los demás al hacer esto de que si tú no piensas igual que yo, mejor ni compartimos una conversación. Entonces esto pues nuevamente está causando división, como pues ha sucedido desde antes. ¿Dirías que realmente nos están enseñando a convertirnos en egoístas? Exacto. Entonces, ¿dirías que la sociedad actual se está comportando como esos maestros de los cuales se refería Judá? Uh-huh. Ahí está la necesidad de ese mantenimiento, de salirnos de nosotros mismos. Y ayudar también a los demás. Porque ¿de qué sirve que te cuides tanto tú mismo si al final del día de mañana que mueras no van a hablar de lo mucho que te cuidaste tú, van a hablar de lo mucho que dejaste en los demás, ayudaste a los demás? Entonces sí, tal cual, lo que está diciendo Judá es: ten un buen cimiento en la fe que tienes, en que Jesús va a ayudarte a salir adelante de tus problemas. Construye correctamente, entrégate al amor de Dios, obedece sus palabras, pero a la vez checa tu amor hacia los demás. Checa qué tanto estás apoyando a aquellas personas, a aquellos amigos tuyos, familiares, que están pasando un mal rato. ¿Y cuál crees que sea la razón por la que esta carta en específico ha sido tan como controversial o extraña a lo largo de la historia? Pues que, bueno, creo que primero por el nombre, porque provoca confusión, porque creo que la mayoría pues sabe que un Judas fue el que traicionó a Jesús y que al final pues se suicidó, ¿no? Entonces pues ver como que también hay un libro que se llama Judas, pero que no se suicidó, lo escribió antes de suicidarse, pero pues entonces ya cuando entras a la carta sabes que pues no es el mismo Judas que pensamos. Entonces creo que esa es una de las razones por las que causa ruido. Y pues la segunda, pues esto de que menciona, como decíamos en la parte 1, que menciona libros que no están en la Biblia, pero que pues para la época, para las personas a las que fue escrito, sí eran conocidos. Ok, si puedes más o menos darme como que algún ejemplo, o sea, ¿cómo crees que se relacionaría eso al día de hoy? ¿Lo de los libros? Ajá. Pues haz de cuenta que era algo que para ellos era tan normal que tal vez no eran parte de sus escrituras. Es como si ahorita pues tenemos libros o historias conocidas que pueden mostrar la historia de Cristo, mas no son parte de la Biblia, que un gran ejemplo que se me ocurre pues es Narnia, que muchos no saben, pero pues está basada en la historia de Cristo, de Jesús. Entonces es como si para yo tratarte de explicar y que tú me entiendas cómo fue la historia de Jesús, te digo, pues viste la película de Narnia, ves que ahí el león y te explico todo y dices, ok. Y entonces es una manera para que tú, que conoces esa historia, que viste a lo mejor las películas, la entiendas y pues en su momento Judas o Judá les decía, pues ves que en el libro de Primera de Enoc menciona esto y esto, entonces ellos ya lo pueden entender porque es algo que estaba, pues ellos lo comprendían porque era parte de su día a día. De su día a día, ¿no? Totalmente. Que están mejores los libros que las películas. ¿Sí? Pero el autor de esta historia, C.S. Lewis, era creyente. Y también al día de hoy tenemos muchos otros libros como La cabaña o El progreso del peregrino, que es muy popular o ha sido muy trascendental a lo largo de la historia del cristianismo y el protestantismo, que ayudan a darnos una idea completa de lo que es el evangelio, de lo que es estos mensajes de Jesús hacia nosotros. Y que al final también pues son una herramienta para que las personas puedan comprender y no significa que por no estar en la Biblia está mal usarlos como ejemplo, como herramienta, porque pues los que usó Judá no están en las escrituras. Totalmente, y porque al final creo que todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo puro, lo que es digno de alabanza, viene de Dios. Exacto. Hay algunos libros como hay uno que me gusta y es muy clásico, que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que escribió Stephen Covey hace varios años.
pues menciona cosas como aprende a escuchar, aprende a tardarte en hablar, no te enojes tan fácilmente, habla de que planees las cosas. Todas estas cosas son bíblicas. Dios las mostró al pueblo de Israel hace miles de años, pero al final vienen de Él y podemos utilizarlas para compartirle a alguien. Podemos decirle, como decías, ¿no? Por ejemplo, mucha gente no sabe, pero el autor C.S. Lewis le compartió a un tal J.R.R. Tolkien y él escribió El Señor de los Anillos. Y El Señor de los Anillos, la historia cuenta de que hay un anillo que te lleva a la tentación y cada que te lo pones, aunque sientes padre, te puede consumir. Y esa es la tentación, ese es el pecado. Entonces, mucha gente no sabe, pero ellos dos se juntaban a discutir temas de la palabra y de ahí sacaban ideas para sus libros. Y estos libros ayudaron a mucha gente a entender y adentrarse a la palabra de Dios. Entonces, sí, Dios puede utilizar cosas, imaginación, creatividad, para compartir su mensaje y que lo comprendamos mejor. Y lo interesante es que el mensaje principal lo dijiste desde el principio, que debemos de preocuparnos en que se vea una estructura firme, que se vean buenos cimientos, que se vean la construcción que respalde aquello en lo que dices creer. No nada más, pues sí, simpatizo con ello y voy a misa y todo, pero de domingo a sábado me la paso en borracheras y hablando mal de los demás y comiendo papas a más no poder y maldiciendo a mis papás y quejándome de mi hermana y quejándome de mi hermano y quejándome de la escuela y dices, pues sí, simpatizas. Ese simpatizante, mejor no me cuentes más de ello. Y hemos sido nosotros. ¿Quién crees que considera que le hace más daño a Jesús? ¿Aquellos que creen en Él o aquellos que no creen en Él? Pues yo creo que aquellos que dicen que creen en Él y no se nota. Que en lugar de amar, destruyen. Que dividen. Exacto. Que en lugar de decir, ¿sabes qué? Honra tu cuerpo. O sea, vales mucho la pena. ¿Qué es lo que dicen mejor los otros? Eres libre, disfruta. No te va a pasar nada. No, lo que Judá está diciéndole es que si dices creer en Jesús, pues que tu vida lo respalde. Que tus acciones, que tu día a día lo respalde. Y fíjate que algo interesante es que Jesús se lo dijo a sus discípulos. En Juan 14:15, no sé si se lo puedas leer. Para el seguidor de Jesús, ¿cuál es el indicador más confiable sobre lo que crees? Las acciones, tu forma de vivir. Y fíjate, algo que no lo había comentado y no te lo había dicho, pero es que el nombre de Yehudá, que es Judá, significa alabanza, pero no es una alabanza tradicional, es una alabanza con tus acciones. Eso significa Judá. Entonces, cuando decíamos, no, pues su papá era carpintero y constructor, su hermano también. Él usa ejemplos de construcción para respaldar cómo podemos lidiar con estos falsos maestros y estas falsas enseñanzas. Y su nombre significa alabar a Dios con tu actuar. Eso es lo que está hablando Judá. Y de eso se trata. Y de eso se trata. Y así se llama. Y así se llama. Y va de la mano a lo que decía su carnalito mayor, que fue Santiago. Y para concluir, ¿me puedes leer qué es lo que decía Santiago en Santiago 2, 14 al 17? Sí, dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve?
Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Eran hermanos. Entonces, pues esa fue la carta de Judas, que pues en sí eso es tal cual lo que quiere transmitir. No te fíes solamente en lo que dicen creer, sino ve Las acciones. en sus acciones. Uh-huh. Y pues también este fue el final de la larga trayectoria que fue estudiar el Nuevo Testamento. Y antes de terminar, quisiera preguntarte a ti, Becky, platícame algo que te sorprendió o que aprendiste que no sabías de en este último año que venimos estudiando el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que más te impactó que dijiste, wow, yo no sabía esto del Nuevo Testamento y creo que quiero aplicarlo en mi vida? Bueno, pues honestamente yo me imaginaba que Pablo había escrito casi todas y pues fui descubriendo poco a poco que, por ejemplo, Santiago, pues es que mira, Timoteo fue escrita por Pablo a Timoteo. Okay. Pero Santiago fue escrita por Santiago. En algún punto yo pensé que fue escrita por Pablo a Santiago. Ajá, igual Judas. Me imaginé que había sido Pablo a Judas. Entonces fui descubriendo pues como esos cambios de que no todas fueron escritas por Pablo, sino que también hubo pues por ejemplo esta de Judas o la de Santiago. Y creo que también la de los hebreos no es muy certero no se sabe. El autor. Muy buenos datos. Fíjate que a mí algo que se me quedó, y esto es con lo que creo que podríamos concluir, es que las cartas están basadas en un contexto, tanto temporal como del ambiente al que fue enviado. De época. Lo que más me impacta es que aunque estaban dirigidas a una persona o a una iglesia o a un conjunto de comunidades de Jesús, estaban dirigidas a abordar un problema en específico que estaba pasando en esa ciudad o con esa persona. Las cartas estaban basadas para abordar un problema en específico. Entonces, lo que me llamó mucho la atención es que las formas no significa que van a mantenerse igual a lo largo de toda la historia. Porque Pablo no le habló igual a los corintios como le habló a los tesalonicenses, como le habló a los colosenses, como le habló a los de Éfeso. Ni Santiago le habló igual a los que les escribió como Judas. Y eso lo que me dejó pensando y me ayudó a descubrir fue que tal vez la forma en la que Dios te habla a ti no va a ser la misma en la que me habla a mí. Entonces, muchas veces queremos encasillar a Dios en ese locker donde pensamos que así va a hablar Dios siempre. Pero no. Dios es único, Dios es perfecto, Dios sabe cuál es tu necesidad, cuál es la mía, cuál es la de los colosenses de hace 1000 años, cuál es la de los judíos de Jerusalén de hace 1500 años, cuál es la necesidad de Abraham hace 2000 años, o cuál es la necesidad que tienes tú en el 2023. Entonces, Dios, el nombre Jehová, el nombre Yahvé significa el que es. Y significa que siempre está presente en el día de hoy. Y Dios te va a hablar a ti en la forma en la que pueda hacerlo en el día de hoy. Y de esta forma quisiera terminar diciéndote que Dios conoce lo que estás viviendo. Comprende tus dolores. Entiende tus frustraciones. Pero sobre todo, acepta que no eres perfecto. Y tanto lo acepta que Él mismo decidió volverse humano y vivir una vida perfecta y murió siendo inocente para que nosotros pudiéramos acceder a esa vida eterna al lado de Dios. Y cuando Jesús resucita para mostrarnos que hay esperanza más allá de nuestro andar, más allá de nuestros errores, más allá de todo lo que hayamos cometido. Hay esperanza si confiamos que Jesús
murió por nosotros, murió por ti, por tus errores. Y lo único que Dios quiere es que regreses a Él y voltees a verlo y le pidas perdón y seas alguien honesto contigo mismo y con Él. Que reconozcas que has pecado, que reconozcas que has mentido, que reconozcas que haces cosas escondidas que probablemente te sientes avergonzado y que por más que intentas cambiar, no puedes. Dios quiere darte la forma de recuperar ese potencial que has intentado tomar en tus manos, pero que simplemente no has podido ordenar. Así que si quieres aceptar al Señor y aceptar esta salvación que Jesús nos ofrece, acompáñame y vamos a orar y vamos a dar gracias también por permitirnos leer y comprender y explorar más de Dios y cómo es que trabaja con cada uno de nosotros. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, por permitirnos escuchar la forma en la que tú hablas a las diversas personas y épocas. Y Padre, pues podemos ver que siempre te mantienes igual, Señor, que siempre te mantienes presente. Señor, pues el día de hoy quiero pues aprovechar para pedirte perdón, Señor, por todas las veces que yo he pensado que puedo esconderme de ti, o de todas las veces que he creído que yo soy mejor que tú para manejar mi propia vida, Señor. Padre, pues me he dado cuenta que por más que intento cambiar, por más que intento decidir correctamente, termino regresando a equivocarme, Señor, a dañar a otros, a quedarme corto del ideal que pues tú pusiste en mi corazón, Señor. Padre, te pido que entres a mi vida, te pido perdón por mi orgullo y por pensar que soy bueno manejando las situaciones cuando realmente pues el único que tiene toda la imagen eres tú, Señor. Confío en que tú me vas a guiar a cumplir el potencial y ese plan que tenías pensado cuando me creaste, Señor. Confío en ti, te entrego el control de mi vida y abro mi corazón para que entres a él y lo restaures y me restaures a mí también, Señor, para que pueda yo también compartir esta buena noticia de que pues tú restauras y sanas a las vidas de las personas, Señor. Padre, pues todo esto quiero pedírtelo y agradecértelo en los únicos méritos de tu único Hijo Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarnos en este trayecto a lo largo del Nuevo Testamento. Ha sido un gusto el poder acompañarte y el poder compartir contigo, Becky, el poder discutir de esta sabiduría de ya miles de años que aún así sigue enseñándonos cosas. Tal vez no las formas, pero sí la sabiduría que Dios quiere que nosotros obtengamos para que confiemos en que Él nos va a ayudar a andar en nuestra vida de una forma sabia. Muchas gracias y espérenos pronto para las nuevas noticias que tendremos.